como tu nombre y quién eres, o sea, como el parentesco que tenemos. Ok, bueno, pues mi nombre es Alejandro Martínez Villalobos, ¿sí? En 1968 yo estaba estudiando el nivel bachillerato, nada más que en el Instituto Politécnico Nacional, conocido como vocacional, pero en mi escuela, en el Politécnico, todas son vocacionales. En 1968, en la escuela que yo estudié del Politécnico, era Escuela Preparatoria Técnica Piloto. Era la única escuela preparatoria técnica piloto en México perteneciente al Politécnico, pero era a nivel bachillerato. Uh-huh. Esa es, así es como yo inicié. Yo entré en el Politécnico en el 67, en el primer año, en esa época, la vocacional, como se le conoce ahora, era de 2 años. Entonces, en 67 me tocó el primer año y en 1968 ya me tocó el segundo año de vocacional, que fue cuando empezó el movimiento estudiantil. ¿Sí? Eso es. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que... ¿Cómo empezó o por qué empezó el movimiento? Se supone que empezó, entre comillas, se dice que por un problema entre dos escuelas que estaban por el centro de la ciudad, mejor conocida como la Plaza de la Ciudadela, entre la vocacional número 2 que estaba ahí y una preparatoria abierta que había en esa época por el mismo lugar, que estaban, según esto, jugando fútbol, terminaron en problemas, llegaron, la policía los separó y hubo heridos, y de ahí se supone que se dice que empezó el movimiento, ¿no? ¿Por qué me dejó marcado a mí? Pues porque yo, en esa época, yo era joven, yo tenía 16 años, y pues todo lo que era de estudiantes, erróneamente yo lo creía. Todos los dirigentes nos decían, pues como todo en política, te marcaban y nosotros lo creíamos. Fue una época difícil para nosotros como estudiantes porque prácticamente perdimos como un año y medio. En mi caso yo perdí 2 años, el año que estuvo el movimiento, y se perdió un año porque pasó año y medio y el otro medio año pues no había a dónde entrar, a qué escuela superior. Las del Poli pues no pudimos entrar porque el desfase que hubo en la escuela. Ese es a mí en lo personal fue lo que más me marcó. ¿Qué pasó en esa época? El movimiento empezó pues con huelgas en las escuelas, principalmente en el Politécnico, luego fue la universidad, y fue creciendo el movimiento al grado de que pues se empezaron a unir todas las universidades de los estados, se empezaron a unir trabajadores sindicalizados, como en esa época el Pascual, la botelladora Pascual, que estaba en huelga. O sea, fue creciendo el movimiento muy grande, hasta que, pues yo considero, yo en lo personal, considero que se salió de control. ¿En qué se inspiró? Porque es bien importante el saber el por qué tan simple que se dicen, ay, como por una pelea entre dos escuelas se hizo un movimiento tan grande. No, realmente el fondo no fue ese. El fondo fue político. Yo considero que el fondo fue político. ¿Por qué? Te lo digo porque ahora, al paso del tiempo, ya que uno crece y uno se va dando cuenta, vimos que pues, la mayoría de los estudiantes que éramos jóvenes, pues fuimos manejados a conveniencia de los líderes. ¿Por qué fuimos manejados a conveniencia de los líderes? Porque yo, al paso del tiempo, encontré compañeros que eran líderes estudiantiles y tenían puestos políticos pues, buenos, ¿no? Es donde
uno concluye y dice, bueno, ¿qué pasó? Pues no que estabas en contra del sistema del gobierno y ahora vives del sistema, ¿no? ¿En qué se inspiró? Porque es bien importante saber en qué se inspiró este movimiento. Entonces, creo que fue un año antes, en lo que era la República de Checoslovaquia, se inició un movimiento muy parecido. Y yo considero que el movimiento del 68 fue una como copia de ese movimiento. También fue un movimiento muy grande en Checoslovaquia. Fue un movimiento muy grande. Se juntaron muchas cosas, se dijeron muchas cosas, como cuáles. En esa época tenía como 2 años, creo, si no me equivoco, había un candidato, y el que iba a ser un candidato a la presidencia. Estamos hablando del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Él estaba como presidente de la República. Como 2 años antes, murió un político del PRI que todo el mundo decía que iba a ser el próximo presidente de la República, Carlos Madrazo. Falleció en un accidente aéreo. Había versiones de que ese avión lo habían tirado para que el señor no llegara a la presidencia de la República. Esa era una de las versiones que se manejaba. Otra de las versiones que se manejaba era de que, pues, el presidente en turno era una persona, pues, muy radical en sus decisiones, no permitía que se le contradijera en muchas cosas. Entonces, en esa época ya el estudiantado, con apoyos ya externos, como eran como eran obreros, trabajadores, pues tomó un auge muy importante. ¿Cuál fue la situación más crítica cuando llegamos a la famosa matazón del 2 de octubre en Tlatelolco? Y pues eso es de lo más importante. Se calmó porque venían los Juegos Olímpicos de 1968, y pasando los Juegos Olímpicos vino lo que era como que quiso renacer el movimiento cuando los estudiantes de la escuela normal para maestros en la Ciudad de México iban a hacer una manifestación y fueron agredidos a balazos. Hubo una matazón también muy fuerte, pero ahí fue con un grupo de choque que había hecho el gobierno. Fue un grupo de choque que era especialmente para disuadir y deshacer manifestaciones. Nada más que hay bastantes muertos. No hubo la cantidad de muertos como el 2 de octubre, pero también esa fecha fue, creo 10 de junio de 1969. Entonces ya fíjate, ya habíamos íbamos para un año, ¿sí? Entonces eso fue una etapa. Yo creo que a la gente que ahorita que anda entre los 72 y 80 años, lo marcó mucho, porque a esta gente nos tocó vivirlo como estudiantes. Esa fue la situación que a mí en lo personal me marcó mucho mi época de estudiante. Y, o sea, por ejemplo, bueno, tú estabas estudiando y toda la preparatoria cuando pues ocurrió todo lo del movimiento y así. ¿Y cómo era como un poquito de la vida diaria? O sea, seguramente había compañeros a favor del movimiento, algunos que, no sé si había algunos que se oponían al movimiento, que decían que no pasaba, o sea, como el previo a llegar al 2 de octubre. No sé si tú estuviste el 2 de octubre en en la plaza fue en la plaza de las 3 culturas, ¿no? Sí, mira, fue un manejo de masas bien especial. Yo te aseguro que de los estudiantes, de un 100%, un 2% no es que estuviera en contra, no le interesó.
¿Por qué? Porque se imaginó de que no iba a llegar a tanto este movimiento, ¿no? Entonces, hubo gente que cuando ya vio el alcance del movimiento, se separó del movimiento y decidió decir, yo me retiro y pues, yo llego hasta aquí y regreso a clases cuando el movimiento se acabe, ¿no? Hubo gente que no. En mi caso me tocaba como guardias en la escuela, y entonces a mí me tocó, me acuerdo que en una ocasión me tocó hacer guardia en la azotea de la escuela. Claro, según nosotros estábamos bien fuertes. Fíjate, ¿a qué grado era la labor de convencimiento? Que decían, no les va a pasar nada, ustedes tienen bombas Molotov, esas bombas que son gasolina y que traen una mecha de trapo. Y si alguien se quiere meter a la escuela, se las avientan. O sea, te convencía rapidísimo. Entonces, te digo, yo en lo personal, en esa vez, faltaba como, ¿qué fue? En octubre, fue como en septiembre, esa guardia que me tocó, a mí y a mi hermano Pepe, que también estudiaba ahí en la misma escuela, ahí estábamos los dos, cuando llegaron los granaderos. Pero los granaderos llegando, tirando las rejas de la escuela, metiéndose, empezaron por los sótanos. Entonces a nosotros nos dio tiempo de bajarnos de la azotea, correr por un pasillo a donde había un campo de atletismo, saltarnos la barda y correr rumbo a la casa. Para esto ya eran como las 3 de la mañana. Entonces, desde ahí, no es que hayamos decidido nosotros, sino que mi papá habló con nosotros y nos dijo que no tenía caso, que nosotros anduviéramos ahí exponiéndonos a tal grado, y nosotros nos empezamos a separar. Ya no era tan asidua la asistencia a la escuela, a ver cómo iba el movimiento, porque había juntas, casi diario había juntas, según ellos, de información. Entonces, yo en lo personal dejé un poco de ir, pero seguía yendo 2 veces a la semana a ver cómo estaban las cosas, que apoyar en las marchas, y todo eso. O sea, cambió mucho, la verdad, la situación del país. En sí, la situación del país cambió mucho, ¿no? Especialmente en la cuestión estudiantil, fue de las situaciones que a mí en lo personal me tocó vivir. Pues en esa época yo ya estaba en segundo año, iba a cumplir 17 años. Yo estaba en segundo de vocacional, pero hasta que decidimos, te voy a decir por qué dejamos de asistir, porque en una ocasión, ya no me acuerdo qué fecha fue julio, como por agosto hubo una manifestación al Zócalo, pero yo iba con mi hermano y él, cuando llegamos al Zócalo, él me dijo, no vamos a estar parados con toda la gente, porque a mí me late que van a llegar los soldados. Entonces nos pusimos en una esquina, creo que era Madero, donde están unos portales, lo que se les conocen los portales. Ahí nos paramos y iba llegando toda la gente, la gente, y los líderes decían, siéntense, no se muevan, siéntense en la plancha del Zócalo, siéntense. Y por la calle de 20 de noviembre y por República de 20 de noviembre, por ahí empezaron a llegar los tanques y de veras, no se pararon. La gente seguía sentada porque los líderes les decían, y hubo también muchos muertos. Ahí no hubo balacera, murieron como aplastados por los tanques. Entonces, pues,
que hizo mi hermano y lo que dijo mi hermano, dice, pues tú corre, vámonos, córrele. Hasta que llegamos como por San Juan del Letrán, lo que era antes San Juan del Letrán, y había un restaurante abierto y ahí nos paramos a ver las cosas, cómo estaban, y ya decidimos mejor irnos a la casa. Esas son de las situaciones que me tocó. A partir de esta fecha, yo ya no quise ir, me dio mucho miedo, la verdad, porque ya estaba muy difícil la situación, y ya no asistí, más que lo que me enteraba por compañeros que hablábamos, que cómo estaban las cosas, y todo, pero hasta ahí. Llegó el momento que a nosotros nos llegó un libro, a mi hermano y a mí, nada más que ya no lo encuentro, en el cambio de casas se perdieron, que nos lo mandó en aquella época, lo mandó el gobierno, el gobierno del Departamento del Distrito Federal, que se llamaba El Móndrigo, que era el diario de un muchacho que se lo encontraron a un muchacho que fue muerto el 2 de octubre. Entonces, el gobierno, no sé, no tengo ni idea el por qué lo editó y por qué lo mandaba a los estudiantes. Fue cuando mi papá tomó la decisión de que ya no estuviéramos en México, nos mandó a Matamoros con un primo, estuvimos como 3 meses hasta que se calmó todo y fue cuando regresamos. Esa fue la situación para mí, lo que fue el 2 de octubre, ¿no? Pero, o sea, antes del 2 de octubre las cosas igual como estudiante pues ya eran tensas. Esto que me dices del Zócalo pues fue antes del 2 de octubre, como por agosto. Lo de los granaderos fue en septiembre. O sea, la vida estudiantil desde antes ya se veía afectada. O bueno, o sea, ya estaba surgiendo el movimiento antes de que ocurriera como lo tan nombrado del 2 de octubre. Solo que, o sea, como, ¿qué buscaban los estudiantes? O, ajá. Mira, fíjate, te voy a explicar. Al principio te platiqué de que hubo un partido de fútbol entre una vocacional y una preparatoria abierta, que hubo se pelearon y llegaron los policías y creo que ahí mataron, por separar, ahí mataron a un estudiante. ¿Sí? A partir de esa fecha, no me acuerdo qué fecha fue, pero fue como, el movimiento empezó por junio, creo en junio, fue como un 15, 20 días antes. La vida estudiantil era normal, no había problemas, no había nada, ¿sí? A partir de ese, como que fue el detonante. Esos hechos que pasaron fue el detonante para hacer el movimiento estudiantil. ¿Qué es lo que se tomaba como bandera en esa época? Pues que destituyeran al jefe de la policía, que gobernación, y se hicieron fue un pliego petitorio de 10 puntos. La verdad no me acuerdo, del que sí me acuerdo muy bien era el que destituyeran a Cueto, se apellidaba Cueto, el jefe de la policía, querían que lo destituyera, pero el presidente nunca aceptó y nunca lo quitó. Entonces por eso fue creciendo el movimiento. Después de eso se hacían manifestaciones, lógico, eran reprimidas, ya no por la policía, por los granaderos, pues golpeaban a los muchachos que agarraban, los detenían, o sea, era una represión muy fuerte. A partir de esa fecha que te digo, del famoso, cuando se decidió tomar la huelga, ¿no? Porque a la huelga inicial nada más fueron vocacionales y 2 escuelas superiores del Poli, eran las únicas. Después se empezaron a unir preparatorias, ya después se empezaron a unir facultades de la UNAM, después se unieron las escuelas superiores del Poli, después se unieron universidades de varios estados, entonces el movimiento ya agarró mucho más auge, ¿sí? Pero la vida estudiantil, antes del inicio, no del 2 de octubre,
del inicio del movimiento era normal. Todos asistían a clases, como si no no pasaba nada. Todo empezó ya cuando se hizo la huelga por el problema de la muerte del estudiante ese en ese partido de fútbol que te digo. Fue cuando empezó el movimiento. Pero todos pensaban que iba a ser un movimiento pequeño, ¿no? Uh-huh. Que iban a decir, en 8 días el presidente de la República da la orden al regente de la ciudad que destituya a su jefe de policía y se acabó esto. No, como no se destituyó, pues, la huelga fue creciendo y se fueron uniendo. Después se unieron fábricas, más escuelas, sindicatos, y ya se hizo muy grande, se hizo a nivel nacional y un movimiento muy fuerte. Y como, o sea, en general, todo lo que fue el sexenio de Díaz Ordaz, pues, o sea, ¿cómo más o menos lo considerarías? O sea, ¿fue un sexenio normal? Bueno, relativamente normal, una época muy violenta, o sea, considerando como el antes del movimiento estudiantil y un poquito sí. Del después, del cómo lo manejó, o sea, si la vida cambió a ser algo de puros movimientos violentos y se la vivía reprimiendo, o antes era como, pues, un presidente normal, o sea, normal. Antes del movimiento, el gobierno de la República encabezado por Díaz Ordaz era un gobierno represivo. Siempre, desde que tomó él el poder, fue un gobierno represivo, o sea, por decirte algo, no podías tú opinar mal del gobierno, porque te reprimían. La televisión no podía hablar mal de ningún político, porque los castigaban, ¿sí? Pero pues era una represión que el pueblo todavía la soportaba, ¿sí? Cuando ese movimiento, pues ya se dieron cuenta de que pues ya no era lo mismo, que la mentalidad de la juventud de México ya había cambiado. ¿Qué pasó después del movimiento? Pues después del movimiento, el movimiento estudiantil fue un parteaguas en la sociedad mexicana, fue un parteaguas. ¿Por qué? Porque ya la gente ya sabía qué es lo que quería, ya sabía cómo era el gobierno, ya no se dejaba de lo que decía el gobierno nada más, ¿no? ¿Qué pasó después con el gobierno de Díaz Ordaz? El gobierno de Díaz Ordaz ¿qué fue lo que hizo él en el movimiento del 2 de octubre? Él propuso una visita a Guadalajara. El 1 de octubre estaba en Guadalajara y le dio la orden al secretario de Gobernación, que era Luis Echeverría. Y Luis Echeverría fue el que dio la orden de utilizar el ejército el 2 de octubre. Fue Luis Echeverría, como secretario de Gobernación, el que dio la orden para que los soldados intervinieran en la Plaza de las Esculturas. ¿Qué pasó después de todo esto? Pues después de todo esto, al año, sí, más o menos al año, entrega el poder Díaz Ordaz y entra como presidente Luis Echeverría. Entonces, pero ¿cómo era la situación? Era muy tensa todavía. En los primeros años de gobierno de Luis Echeverría, todo su sexenio, fue muy tenso con la comunidad estudiantil. Fue muy tensa porque pues todos nos dimos cuenta que fue el que dio la orden, ¿no? Entonces fue una situación muy tensa, estuvieron muy callados los periódicos, la televisión también la tuvo que callar. Fueron 6 años, podemos llamarle tranquilos, pero
tranquilos socialmente, pero políticamente muy, muy, muy duros, muy duros. Eso fue posterior al movimiento del 68, lo que fue el sexenio de Luis Echeverría. ¿Y cómo sube Luis Echeverría? O sea, porque la mayoría de jóvenes, pues obviamente estaban en contra de él, ¿no? Sí, saben que fue el que mandó la orden y todo. ¿Y cómo sube? Como subían todos, ¿sí? Como subían todos los presidentes hasta pues hasta la fecha, hasta el Cedillo, ¿no? El partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional, sacaba su candidato, el presidente decía quién era el candidato a la presidencia, y el que era candidato a la presidencia por el PRI, en aquella época había, creo, a ver si me acuerdo, 4 partidos, creo. El PRI, el PAN, el Partido Comunista Mexicano y el Partido, creo, socialista mexicano. Eran los 4 partidos. ¿El cual era el más fuerte? Pues el Partido Revolucionario Institucional. El que le seguía era el PAN. Pero, por lo general, si el presidente que en el poder decía fulanito de tal es el candidato a la presidencia, ganaba. El PRI movía y hacía lo que quería y hacía que ganara su candidato. Por eso fue como que se hizo muy tenso todo, ¿no? Pero así fue en todo esto. Y pues ya por último, como, o sea, obviamente después de lo del 68 y el movimiento como, o sea, como el pico del movimiento estudiantil, que fue lo de la matanza y todo, pues ya, o sea, decir que eres estudiante, pues seguramente no era lo mismo, ¿no? Porque seguramente seguía medio tenso el asunto. Sí, mira, durante el movimiento, decir que eras estudiante era de que te agarraba la policía y ¡pum!, te detenía. En la época del movimiento y después del movimiento, Tú decías, es que soy estudiante. Ahorita dices, soy estudiante y a lo mejor la gente dice, ay, qué bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque es un muchacho que se quiere superar y todo. Antes, eres estudiante, no. Eres comunista, eres revolucionario, eres revoltoso, era la palabra que decían, eres un revoltoso. Y esto se vino calmando después del movimiento, como 2 años después se calmó todo eso. Pero ya fue todo eso. Si tú me dices, ¿qué opinión tienes ahorita del movimiento? Pues que fue un movimiento político bien organizado, en el cual estudiaron, agarraron a los estudiantes por su inexperiencia, muchos de ellos en política, por lo que tú quieras, pues los dominaban, los manejaban como querían. Y para mí ahorita fue un movimiento pues manejado el movimiento manejado por los líderes, pero fue un movimiento manejado por líderes que buscaban algo al final del camino. Tenían un interés propio, un interés personal entre el grupo. Digo, la mayoría de los líderes terminaron ocupando puestos políticos. Okay. Entonces, pues eso fue realmente, digo, a mí me marcó, pues, porque yo tenía 16 años, yo iba a cumplir 17, yo iba a entrar al segundo año de la vocacional, estábamos chavos. Y en esa época los jóvenes, pues la mayoría lo que queríamos era estudiar, no andar de grillos, como decían ellos, ¿no? Pues la verdad nos controlaron bien fácil y bien rápido. Esa fue la realidad. Y cuando te vas a Matamoros, ¿no? Sí. Fue antes de lo del 2 de octubre, después, No, fue después. Después, ok. Después del 2 de octubre. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué yo no fui al 2 de octubre. Porque mi hermano y mi papá me han dicho, no vayas a ir.
yo le dije a mi hermano, a Pepe, oye Pepe, tú vas a decir, no, yo no voy a ir, yo voy a ir al centro de compras con mi papá y con mi mamá. Entonces, yo tengo un primo que, ¿cómo se llama? Tengo un primo que él estaba estudiando en la secundaria del Politécnico que se llamaban prevocacionales. Y me dice, oye, vamos a ir al 2 de octubre. Le digo, no. Dice, oye, pues mejor vamos. Y me pregunta, ¿tú has jugado tenis? Le digo, no, mano, nunca he jugado tenis. Dice, vamos. Dice, aunque hagamos el ridículo, pues vamos a ver qué se siente. Por eso no fuimos ni mi primo ni yo a la reunión esa del 2 de octubre. Por eso no fuimos. Cuando llegamos a la casa, pues ya estaba la noticia de que el 2 de octubre ya había sido una matanza, pero enorme. Ok, y ya pues, después tu papá fue el que los mandó a Matamoros. Nos mandó a Matamoros para que no estuviéramos aquí y no nos fuéramos a ir a meter en problemas con lo de los estudiantes. Pues, ¿Y consideras meses, ¿no? Ajá. Como ese cambio, como si te marcó o fue como algo de, bueno, o sea, X, o sea, me voy a Matamoros y ya? No, o sea, fueron cambios que a todos los estudiantes en nuestra época nos marcó, ¿eh? O sea, te abrieron los ojos de que no es lo mismo. Nosotros entendimos que hay líderes a líderes, que hay líderes que te manejan por interés propio. Y hay líderes, considero que a lo mejor todavía los hay, que antes que nada van por la comunidad que ellos representan, ¿sí? En esa época los líderes lo que les interesaba eran los intereses de ellos, nada más. Claro que te la disfrazaban y todo, pero no. Entonces, fue lo que nos dejó un conocimiento, un cambio de mentalidad, fue lo principal, cambio de mentalidad, a no ser tan sumisos como éramos antes del movimiento. Ok. Eso fue lo que a mí, en el transcurso de estos años, es lo que a mí me marcó, y creo que a la mayoría de la gente, estudiantes, los marcó eso. Ok, pues ya, bueno, o sea, yo ya no tengo más preguntas, no sé si haya alguna otra cosa que quieras decir o ya... Pues con eso, hija, porque esa fue todo la finalidad del movimiento. Porque lo único que se consiguió, que sí fue muy importante, pues fue el cambio de mentalidad de la sociedad en esos años. Eso sí, no lo puedo negar, fue un cambio de mentalidad en la sociedad, que es lo único que yo considero que nos dejó, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Bueno. Yeye. Anda, hija, que estés bien. Gracias, te mando un abrazo. Igualmente, saludos a todos. Sí. Bye. Bye.